El lenguaje es un código compartido que permite transmitir ideas y deseos. Solo tiene un propósito, que es servir como comunicación entre las personas. El desarrollo del lenguaje describe la capacidad que tienen los niños para comunicarse de manera efectiva y comprender el lenguaje oral en diferentes entornos. La importancia de este desarrollo es que nos facilita la comprensión del mundo y la resolución de los problemas. Nos permite comprender emociones y es fundamental para la interacción social y el desarrollo de la afectividad. Para estimular al niño debemos interiorizar la comprensión y el uso del lenguaje. Podemos lograrlo con tareas cotidianas y sencillas como invitar al niño a usar el lenguaje para decir qué siente, qué quiere. También podemos leerle los cuentos, enseñarles canciones, poemas. Ayudarlo a escribir su propio libro de cuentos, pero con dibujos. Puede pedirle que actúe diversos cuentos o juegos. Puede darle al niño tareas que impliquen recordar una lista de instrucciones y también permita que el niño vea videos especiales o programas de televisión para pedirle después que narre lo que vio. Permita que el niño participe en discusiones que involucren la toma de decisiones. Va de los 0 a los 11 meses. En el primer mes, a partir del nacimiento, el bebé se comunica a través del llanto. De este modo hacen conocer sus sentimientos y emociones. Indican si hay algo que no les gusta, que tienen hambre, si es que tienen sueño. Los padres o cuidadores ante este llanto deben entregar seguridad para responder a sus necesidades. Entre el segundo y el tercer mes se da la aparición del gorjeo. Estos son sonidos culturales que vienen del final de la garganta, como el agú, ago, y ciertos grititos que los descubre con su propia voz. Del cuarto mes al sexto mes se empieza a presentar el balbuceo reduplicativo, que se caracteriza por la combinación de sonidos vocálicos y consonantes, definidos por sonidos de máxima oposición articulatoria utilizando un sonido relativo como la P y una vocal, como por ejemplo la A. Es por esa razón que se escucha al bebé juntando repetidas sílabas como tatá, papá. Esto no quiere decir que el bebé esté diciendo papá. Del 8º mes al 12º mes, generalmente entre estos meses, el bebé comienza a utilizar gestos para mostrar o señalar objetos de su interés, decir a ellos con la manito o apuntar a un juguete. Entonces, la etapa prelingüística quiere decir que siempre que el bebé emita sonidos, se le debe responder a estos. El niño o niña logra descubrir los sonidos que emite su boca, lo que ello provoca en las personas, especialmente en sus figuras de apego. Si se les impulsa a repetir nuevamente los sonidos, favorece su desarrollo de esta etapa para fortalecer con seguridad su futuro lenguaje. El desarrollo del lenguaje lingüístico entre los 12 y 24 meses de edad es un periodo crucial, ya que los niños experimentan un rápido crecimiento en sus habilidades comunicativas. Es importante tener en cuenta que el desarrollo del lenguaje puede variar de un niño a otro. Algunas características claves son: los niños comprenden palabras y órdenes simples en su entorno. Pueden responder a instrucciones básicas como dame el juguete o di adiós. Los niños suelen empezar a decir sus primeras palabras entre los 12 y 18 meses. Al principio pueden ser palabras simples como mamá o papá, pero luego se expanden para incluir otros objetos y personas cercanas a ellos. A medida que avanzan hacia los 24 meses, los niños desarrollan un vocabulario cada vez más amplio. Pueden aprender nuevas palabras rápidamente y reconocer objetos y personas por sus nombres. Empiezan a combinar palabras en frases cortas de 2 o 3 palabras. Por ejemplo, pueden decir quiero leche o más jugo. Al iniciar los 3 años de edad, el niño ya es capaz de hacer preguntas simples. Entre ellas, por ejemplo, preguntas que son de respuestas sencillas como sí y no. El vocabulario del niño se amplía desde 150 hasta máximo 200 palabras. Personas desconocidas al niño son capaces de reconocer y entender ya un 75% de las palabras que él habla. Además, combina sustantivos y verbos, como por ejemplo dice mamá ir. El niño utiliza frases y oraciones bien cortas, como por ejemplo yo quiero mi leche. También es capaz de pronunciar los fonemas de la F, S e Y. El proceso en el que el niño acortaba las palabras o decía palabras más cortas acaba en este proceso. Entonces, el niño en vez de decir pato, ya es capaz de decir zapato. El niño ya es capaz de entender y procesar las preguntas que le hagan de tipo quién, cómo, cuándo y dónde. Finalmente, el niño ya es capaz de entender para qué se utiliza cada uno de los objetos. Por ejemplo, si se le presenta una taza, sabe que esa taza es para tomar té o café. Este es el desarrollo lingüístico a los 4 años de edad. El niño empieza a seguir instrucciones aunque no estén presentes los objetos. El niño empieza a entender conceptos
momentos, como por ejemplo en la mañana temprano, a cualquier hora o el próximo año. El niño empieza a señalar colores como el rojo, azul, amarillo y verde. 3. Comienza a identificar cruces, triángulos, círculos y cuadrados. Formula muchas preguntas y, como da las respuestas, más da a su pensamiento que a la explicación. Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. Hace preguntas usando quién y por qué. El niño empieza a utilizar oraciones complejas. El niño empieza a utilizar correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los fonemas M, N, P, F, W, Y. Habla y lenguaje del niño de 5 años. A los 5 años de edad, el niño ya conoce relaciones especiales como por ejemplo arriba, abajo, cerca, lejos y detrás. Puede definir objetos por su uso y puede decir de qué están hechos los objetos, como por ejemplo el tenedor, que está hecho para comer y es de metal. Sabe su propia dirección y también es capaz de construir oraciones utilizando de 5 a 6 palabras. Posee un vocabulario de aproximadamente unas 2000 palabras. Los sonidos del habla correctamente con las posibles expresiones de R y Z. Conoce opuestos comunes como por ejemplo grande, chico, suave, duro. Entiende el significado de las palabras como por ejemplo igual o diferente y es capaz de contar hasta 10 objetos. El niño también es capaz de distinguir la izquierda y la derecha de sí mismo, pero no de otros, y también tiene bien establecido el uso de los pronombres. Todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser complejas. Por ejemplo, yo puedo entrar a la casa después de quitarme mis zapatos mojados. Trata de seguir la secuencia de un cuento y utiliza los tiempos presente, pasado, futuro de los verbos. A la edad de 6 años, el niño o la niña ya usa una gramática adecuada en las oraciones y conversaciones que establece. También comprende el significado de la mayoría de oraciones. El niño o niña a esta edad ya empieza a nombrar los días de la semana en orden y puede contar hasta el número 30. También nombra el día de su cumpleaños, su nombre y dirección. Sabe el significado de las palabras hoy, ayer y mañana. Y también formula preguntas utilizando frecuentemente el cómo, qué y por qué. Finalmente, como reflexión grupal, podemos decir que la etapa lingüística es el inicio de la primera palabra, al cual se le otorga mucha importancia porque es el primer anuncio del lenguaje cargado al propósito de la comunicación, además de que nos facilita la comprensión del mundo y para poder comprender emociones cuando ya seamos mayores.